La intuición detrás de Batch Normalization en realidad es muy sencilla, ¿no? Supongamos, lo que queremos es lo que vimos en el vídeo anterior, queremos como que centrar la salida de las activaciones, ¿no? Centrar las activaciones para que cuando entren de una capa a la siguiente le den más oportunidad al gradiente de actuar, estén más centrados, no estén las neuronas tan saturadas en el sentido que tengan casi todos los valores más 1 o menos 1, si es tangente, o 0, 1 si es sigmoide, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Supongamos que tenemos una capa y la siguiente capa, ¿no? Entonces, esto es un procesado que vamos a hacer de los valores de activación. Lo podemos hacer en varios puntos, ¿no? Lo podemos hacer, acordados que el z de la capa que sea, son los pesos, es la activación lineal, ¿no? Es la salida de la capa anterior por los pesos de la propia capa más vallas, ¿no? Y luego la salida de esta propia capa es simplemente la función de activación, vamos a ponerla tan h, por ejemplo, de la salida lineal, ¿no? Entonces, ¿qué nos gustaría? Pues nos gustaría que la distribución de entrada de esta variable esté centradita en el 0, ¿sí? Y la distribución, lo que vamos a estar mirando para ver esta distribución, ¿qué va a ser? Nosotros en cualquier momento tenemos un batch y ese batch, supongamos que tenemos aquí 100 neuronas, por ejemplo, un valor de entrada de columnas, da igual, y nuestro batch es un batch que tiene m elementos por n columnas, y como vimos en algún vídeo anterior, aquí yo voy a tener m elementos por 100 activaciones. Es decir, yo tengo 100 por m números. Tengo 100 por m valores de activación, que pueden ser estos zetas, y cuando a cada uno individualmente lo paso por la tangente hiperbólica, yo tengo estos as también, ¿no? Consideremos los zetas. A estos zetas yo le puedo sacar, como vimos anteriormente, un histograma. Todos estos lo aplano técnicamente, lo aplano quiere decir que lo convierto en un vector de 100 por m elementos y le saco el histograma. Y supongamos que este histograma, que puede tener una gaussiana o no, puede tener cualquier otra forma también, supongamos que este histograma está centrado, yo qué sé, en 5 y con una desviación, es su media, ¿no? Y su desviación estándar pues puede ser a lo mejor 2, ¿no? ¿Qué quiere decir que queremos centrar esto antes de pasarlo por la tangente hiperbólica, ¿no? Esto es una transformación que quisiéramos hacer antes de pasarlo por la tangente hiperbólica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta distribución, que está centrada en un valor que no queremos, porque nosotros ya sabemos que esto va a producir que se nos sature la tangente hiperbólica, quiere decir que nos dé muchos valores 1, perdemos el gradiente, etcétera? ¿Cómo podemos modificar algo, una transformación que podemos hacer en z antes de pasarlo por la tangente hiperbólica, ¿no? Bueno, pues una transformación muy sencilla es, vamos a dividir z, vamos a ponerle z' al nuevo que obtenemos, va a ser cada valor, y fijaos que aquí estoy representando la capa, pero aquí estoy representando todos estos valores, ¿no? Todos estos valores, lo voy a poner aquí abajo que tengo más sitio, todos estos valores van a ser, vamos a llamarle z' a lo que vamos a obtener. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cada uno de estos valores lo voy a restar de la media de las activaciones de z en esta capa. Vamos a ponerle aquí z para indicar que esta es la media. Y la media es un número, 5, ¿no? Entonces a todos les voy a restar 5 y lo divido por la desviación estándar de esta capa, ¿sí? De los valores de c. Con esto lo que voy a tener es que la distribución de z va a tener la distribución de z' en esta capa, ya va a tener una media 1, una media 0 y una desviación estándar 1, ¿no?
con lo cual yo voy a garantizar que esté más centrado, ¿no? Pues eso en el fondo es lo que es batch normalization, ¿no? Hay algunas cuestiones técnicas que vamos a ver ahora, y es que a veces puede coincidir que la desviación estándar sea cero. La desviación estándar es cero si todos los valores son iguales, y en casos así a lo mejor un poco patológicos pues puede suceder, pero para protegernos de esto, lo que solemos es sumarle algún número pequeñito, por ejemplo 10 elevado a menos 7, para asegurar que esto no va a ser cero numéricamente. ¿Sí? Y también a veces nos puede interesar que a lo mejor no esté exactamente centrada en el cero, porque tengo otro tipo de activación o tengo algún otro tipo de características de mis datos en los cuales a lo mejor no es necesariamente el cero donde puede estar mejor centrado, sino puede estar en algún otro lugar, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicar esto por un factor y sumarle otro factor, ¿no? Y estos factores los ponemos como que son parámetros que puede aprender el modelo, ¿no? Durante el proceso de entrenamiento. Y esto es una idea que, bueno, es muy ingeniosa porque lo que nos permite es que esta normalización que estamos haciendo, en el fondo, lo que hacemos es que estamos permitiendo que esa normalización se calibra automáticamente como mejor convenga al modelo según la optimización, ¿no? Y eso es lo que es en el fondo batch normalization, ¿no? Fijaos que mecánicamente para cada batch de entrenamiento nosotros tenemos que calcular la media y calcular la desviación estándar y transformarlo antes de pasarlo por la tangente hiperbólica o por la activación que sea, ¿no? Esta normalización la estamos haciendo aquí en el Z antes de pasarlo por la tangente hiperbólica. También la podríamos hacer acá. Quizás se usa un poco menos, pero también la podemos hacer acá. Es una decisión de diseño. Y la implementación, como veis, es muy sencilla, ¿no? Lo único que hay que hacer es calcular la media, la desviación estándar y restarlo, ¿no? Y estos, por supuesto, son parámetros que están sujetos a obtenerle las derivadas, etcétera. Pero bueno, como tenemos el motor simbólico que es TensorFlow, nosotros lo único que tenemos que incluir son parámetros porque esto al final es un parámetro. Estos parámetros van a quedar aquí dentro y esto va a entrar en la siguiente capa que va a tener sus parámetros, ¿no? Estos son por cada capa. Entonces, bueno, son parámetros que forman parte de la expresión que nosotros montamos para hacer el forward propagation, ¿no? Y luego ya TensorFlow se encargará de encontrar en los gradientes a todos esos parámetros. Y estupendo porque así nosotros no tenemos que hacerlo y usamos la potencia de TensorFlow, ¿no? Fijaos que una forma de hacer esto muy sencilla, todavía incluso sin los parámetros, lo podemos aquí experimentar. Bueno, aquí tenéis un poquito la misma explicación. Hay una cuestión importante. Bien, está bien. Hay una cuestión importante. Fijaos que la forma de hacer esto es que calculamos esto con cada batch, ¿no? Y esto ya queda el resultado del entrenamiento. La pregunta es, ¿y en los datos de test? Porque en los datos de test a lo mejor tengo un dato de test nada más, no tengo un batch, ¿no? Y yo puedo hacer el punto predict con la cantidad de datos que yo quiera, muchos, pocos. Entonces, claro, ¿cómo calculo yo esta media y esta desviación estándar en datos de test? Bueno, lo que se suele hacer es que durante el entrenamiento, según van pasando los batches, se va guardando una media móvil de la media y de la desviación estándar, ¿no? Y esas son las que luego se usan en test, ¿no? Con lo cual es verdaderamente sencillo, ¿no? Y estos valores no quedan aprendidos, no quedan calibrados, es simplemente la media móvil de los batches que pasaron anteriormente, y se usa en la parte de test, ¿no? Técnicamente, dentro de TensorFlow, estos son non-trainable parameters, ¿no? Es decir, a estos parámetros, a estas medias móviles, no a esto que calculamos en cada batch, ¿no? Sino la media que vamos calculando durante el entrenamiento. Esas medias móviles no son entrenables en el sentido de que no hay que sacarles el gradiente, en fin, todo esto, ¿no?
Simplemente se calculan de una manera muy concreta durante el entrenamiento y quedan ahí guardados para usarlo en test, ¿no? Bueno, y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, fijaos que teníamos esto en el vídeo anterior. Nos gustaría que esta activación estuviera más centrada, o sea, esta activación estuviera más centrada en el 0, por tanto la entrada debería de estar más centrada en el 0, ¿no? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer, fijaos, esto lo vamos a hacer justo antes del tan H, ¿sí? Lo vamos a hacer aquí a la salida de la multiplicación por los pesos lineal en la primera capa, ¿no? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer, vamos a transformar esto, le vamos a restar la media de lo que tenemos, de lo que salió después de multiplicarlo por los pesos y todo, y le vamos a dividir, lo vamos a dividir por la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar lo tiene TensorFlow aquí dentro de Math. Reduce std, mira aquí lo tenéis, reduce std de R. Y le vamos a añadir un elevado a menos 7 por la cuestión numérica, ¿no? Fijaos, simplemente estamos normalizando lo que sucede justo después de aplicar la función lineal y justo antes de metérselo al tan H, ¿no? Es lo que acabamos de ver, en el vídeo. Bueno, esto lo podemos ejecutar. Vamos a ejecutarlo aquí para ver la comparación, para no perder la comparación. Fijaos que es súper fácil, es súper fácil incluir esto, ¿no? No, lo que tiene que desarrollar sobre todo es la intuición de lo que está haciendo. Vale, y esto es lo que sale. Vamos a ver. Listo. Entonces, fijaos, primero, fijaos cómo la salida del Z1, que es lo que acabamos de normalizar, es mucho más centrado en 0. Fijaos que antes llegaba a 40 y tiene bueno, es relativamente estable. Fijaos cómo ya la salida del tan H está mucho más distribuida entre un montón de valores. Antes lo teníamos centrado en el -1 y +1 por la saturación. Ahora ya no es así. Y esta otra capa pues sigue igual, que no la hemos tocado, ¿no? Podríamos incluso también normalizar esta salida antes de que entrara en la sigmoide. Muy sencillo, vamos a hacerlo. Simplemente, ¿dónde tenemos que colocar esto? Aquí, a la salida de la lineal antes de la sigmoide, ¿no? Esto es lo que perdón, del softmax. Esto es lo que recibe el softmax. Listo, hagámoslo y entrenemos de nuevo. ¿Sí? Fijaos que son cambios muy sencillos, que por cierto, esta forma de hacerlo en TensorFlow es como muy inmediata, ¿no? No nos ocupamos de los gradientes ni nada. Por supuesto, TensorFlow tiene su capa que se llama Batch Normalization, que nos hace esto automáticamente. Vale. Fijaos como aquí ya la salida, fijaos que antes la salida era más grande, ahora ya es un poco más pequeña. Hemos tenido un cierto efecto, fijaos que el accuracy en train ha subido, ¿sí? Respecto a lo que teníamos antes, y en test pues ha subido un poquito, quizá no mucho significativamente, pero se ha subido un poquito. Y fijaos además, que esto es también lo que pasa con Batch Normalization, esto de alguna manera acelera el entrenamiento, ¿no? Fijaos que esto, bueno, bajó la pérdida, ¿no? Esto es la pérdida por cada step, y aquí vemos la cuestión estocástica de los batches, pero aquí esto bajó, pero fijaos como aquí ha bajado más rápido, y esto es muy característico de Batch Normalization, ¿no? O sea, además de centrarnos en las cosas, de tener gradientes, etcétera, como consecuencia de eso, lo que es el periodo de entrenamiento, la calibración, suele ser más rápido también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es Batch Normalization, y me parece como interesante el experimento, pues para que veáis de primera mano lo que sucede, ¿no? Y mirar estas cosas, mirar los pesos. Bueno, aquí lo estamos haciendo a mano. Fijaos que yo saco acá los histories, los voy anotando a mano, los voy guardando a mano y luego los pinto, que vamos, no tiene mucha complicación tampoco. Esto también nos lo da TensorBoard, ¿no? TensorBoard le decimos, oye, dame los pesos.
O dame los histogramas de los pesos, que son otros. O dame los histogramas de las activaciones. También te los dan, ¿no? Pero quizá en algún momento pues podríamos estar interesados en mirar algo un poquito más detallado, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar interesados en mirar qué sucede en esta multiplicación sin el sesgo, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la capacidad de hacer todas esas cosas con las distintas formas del API de TensorFlow.